Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Si queremos, si quisiéramos, podríamos. Está en nosotros cambiar el tiempo de verbo. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Seguimos a los tumbos en el mundo, no solo en nuestro pobre, querido y maltratado país, y pobres y maltratados de nosotros, porque el país no encuentra quien lo guíe a buenos destinos, ya que cada quien está ocupado en sus propios intereses, y la palabra patria es una palabra para usar en los discursos. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistas a María Laura Carrascal, curadora de la muestra 10 artistas contemporáneos que se exhiben en la Bolsa de Comercio, Guillermo Rux, vigente y trabajando a los 89 años, hace una muestra en el Museo Castañino. Vamos a recordarlo a Oscar Boni en una nota de archivo y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes, menos auspiciantes que nunca históricamente en el cuento. Pero el cuento sigue en pantalla gracias al esfuerzo de esos menos auspiciantes que tenemos actualmente, pero gracias a ese esfuerzo, el cuento de la buena pipa en pintura sigue en pantalla. Mi especial agradecimiento en este momento, particularmente a esa gente, a esos auspiciantes. Auspiciantes, decía, y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 115 años con la cultura de Rosario. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. En el Museo Castañino se inauguró la muestra Diario Gráfico, dibujos realizados con virome de madrugada y con poca luz, obras del gran artista argentino Guillermo Rux, que hubiera merecido, dicho sea de paso, mayor público acompañándolo a modo de homenaje, aunque más no sea como homenaje, inclusive la noche de la inauguración, ya que el maestro Rux estuvo presente en el Museo Castañino a pesar de los problemas físicos que tiene actualmente. Rux tiene 89 años, es hijo del gran dibujante Raúl Rux, ha hecho dibujos, acuarelas, temple al huevo, litografías, collage. Inquieto y creativo, nunca se conformó con lo ya encontrado y sigue buscando, aún ahora, a los 89 años. Fue la curadora de la muestra, Cecilia Medina, que en el catálogo comenta: en los últimos años, Guillermo Rux ha llevado un registro detallado de todo lo que lo preocupa, le sorprende y de lo que aún no entiende de este vertiginoso mundo que lo rodea. Este registro, sigue Medina diciendo, tomó la forma de un diario donde Rux recreó su universo, el regreso desde el hospital hasta su casa en Martínez, el inicio de su rehabilitación en La Pileta, su kinesióloga y las personas con las que allí alternaba le devolvieron la movilidad e independencia. Estuve en el Museo Castañino, hablé con Rux, esto es lo que dijo. Maestro, ¿cómo nace Diario Gráfico? ¿Cómo? ¿Por qué?
El diario gráfico nace porque hace tiempo me gusta mucho escribir. Y empecé a escribir un diario, otro diario y otro diario. Pero llegaba siempre un momento que tenía que hablar de personas. Podía cambiar el nombre por una inicial, pero eso no era bastante. Y lo que tenía que decir de algunas personas no era muy bueno. Entonces escribir el diario es como describir situaciones que a veces no son buenas, o podía saltearlas, pero esto ya no es un diario. Y entonces renunció a escribir un diario con palabras y empecé a hacer dibujos. En cierta manera es mi diario. Puesto que ¿Hechos cómo? Puesto que hacía uno por noche. O sea, ¿un dibujo diario o varios dibujos por noche? Dibujo diario. Y si por eso tiene la fecha. ¿De qué manera? Virome, porque como lo hago, hay muchos autorretratos ahí. Sí, yo hay un espejo adelante, había un espejo, y yo me hacía el torso, hacía la cabeza, pero yo quería saber cómo evolucionaba mi gordura, los huesos y todo lo demás. Hay referencia hasta a un dolor de hombro por ahí. Sí, hay dolor de hombro, hay caídas y cosas por la pierna, y entonces yo quería dejar el testimonio ese. Un hombre que tiene ahora 89, ¿no? Sí. Y que vivió largamente en este mundo del arte siempre, con la trayectoria que usted tiene por su cuenta, y aparte siendo hijo de Raúl Rux. Sí. ¿Qué diferencias notables puede marcar entre los años de iniciación y estos? Los años de iniciación, o sea, los años en los que estuvo estudiando, en los que se fue a Europa, en los que vivió en Nueva York, sí, en los que volvió, y estos. Mirá, no me fue nada fácil nada de eso, lo que te puedo decir. Porque yo tuve una formación atípica, digamos. La formación que tiene una vocación es que se quiere descubrir pintor o dibujante y entonces va directamente a la academia. Es el caso de Lepar, por ejemplo, que el padre era maquinista, de trenes, en esa época había las chimeneas y todo eso, y el padre de Lepar era ferroviario. Pero llegó un momento que él sintió la vocación del arte, tomó el tren y se vino a Buenos Aires. Y en mi caso... ¿Hubo un nacimiento de vocación o fue una cosa inevitable? Yo nunca busqué la vocación. Fue una cosa inevitable, porque me acuerdo... Yo soy un testimonio de una cosa inevitable. En general se elige lo que uno quiere hacer, pero yo no tengo oportunidad de elegir. Es mejor todavía, porque no había ninguna... Pero yo recuerdo que en la adolescencia yo decía, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y porque vino, no lo pensaba en otros términos, pero eso era así. En una nota que le hice me dijo que ni siquiera su papá le enseñaba. Se cansó de enseñarme, porque no obedecía lo que él me decía. Mire, en esa época había... ahora me empiezo a dar cuenta. En esa época había llegaban de Francia unos carpetas para aprender a dibujar, para dibujar. Entonces eran dibujos de la época, digamos, del siglo XIX, de orejas, narices, bocas, manos, dedos y todo ese tipo de cosas. Había que copiarlas, porque la técnica era muy especial. Se llamaban cuadernos de Casagne. Y mi padre los trajo para que yo aprendiera a hacer los trazados esos, ¿no? Pero me aburría, muchísimo me aburría. Y entonces yo no lo hacía otra cosa. Si Casaña decía hacer así, yo hacía así, de otra manera. Y entonces mi padre me corregía, pero tenía que corregir siempre, y él estaba tapado de trabajo. Y bueno, ahora te las arreglas, dice, pero está más atento a las proporciones. En estos dibujos no cuido ninguna proporción. Pero está incorporado, Rux, o sea, eso ya está. Ahora estamos usando el lenguaje oral. El lenguaje oral lo tenemos incorporado, lo hablamos en castellano para entendernos. Este lenguaje lo tiene incorporado, lo tiene adentro.
Sí, yo me puedo poner a dibujar, dibujo. No hace falta que piense. No pienso. Mi lucha es compensar, justamente. No tengo que pensar. Estábamos en que no le fue fácil en ninguna de las cosas, ninguna de las situaciones vividas a lo largo de su vida. ¿Por qué? No fue fácil, sí, no fue fácil. Porque siempre me resultó que iba un poco a contramano. Lo que yo hacía en esa época, bueno, la política tiene que ver con eso, la economía también, en Europa también, era la guerra y después de la guerra. Y las órdenes que venían de Estados Unidos, digo las órdenes, mira, era que no se hiciera figuración. Estaba de moda no dibujar figuras, porque las figuras dibujadas remitían a la Unión Soviética y era la Guerra Fría. Entonces, lo figurativo era ir en contra del sistema capitalista, claro. Y entonces, pero yo sentía la figura, o sea que dibujaba figuras. Y en un momento que en Buenos Aires se iba a la abstracción, Petrucci y todo eso. Así que cuando iba, ni soñar con ir a las galerías, porque no querían nada, las galerías no querían ni las acuarelas, ni dibujo, ni nada, porque también había un estigma sobre el labor en papel. Los pintores pintan al óleo, no pintan acuarelas. La acuarela sirve, según el concepto de la época, para hacer bocetos, que después hay que hacer el cuadro al óleo. Era la idea de la época. Entonces, macana. Sin embargo, Rux se dio el gusto de, me acuerdo hace unos cuantos años en Arteba, sus grandes figuras pintadas sobre papel y con acuarela, sí, eran, creo, si no me equivoco, las de mayor precio de lo que había en ese momento en Arteba. Y se vendían, ¿eh? Se vendían, sí, se vendían. Gracias a eso tengo esa casa maravillosa. Y pude vivir mejor, pude viajar, pude hacer las exposiciones en Europa, qué sé yo. Hablando de viajar, Rux, no le habrá resultado fácil a lo mejor algunos momentos de su vida, pero sin embargo se dio el lujo de abandonar una situación brillante en Nueva York, donde trabajaba en publicidad, firmaba porque hablamos largamente en un par de oportunidades antes. Sí. Se dio el lujo de, trabajando, utilizando diferentes seudónimos en diferentes agencias de publicidad, se dio el lujo un día, ganando mucho dinero, de decir, bueno, basta, y volvió al país, y no volvió al país solamente, no volvió a Buenos Aires, quiero decir, sí, se fue al norte. Al norte, exactamente, que yo no conozco. Lo máximo para mí era Rosario. Había venido una sola vez, pero yo no me había internado en la Argentina. Así que yo no sé bien por qué elegí Jujuy. No lo sé, no me acuerdo. Me parece que se quiso poner a prueba, porque se puso a prueba siendo maestro, sí, por un lado, y aparte haciendo unos paisajes absolutamente diferentes del paisaje que se hacía entonces también. Exacto. O sea, de contramano vivió siempre. Siempre, ese fue mi problema. No, fue su suerte. Ese es mi problema. Sigo, creo, estando a contramano, pero no importa, qué sé yo, lo único que puedo hacer. Hay una segunda parte en este mismo programa de la entrevista a Guillermo Rux. Vamos a recordar a Oscar Boni, artista argentino nacido en Posadas, Misiones, en 1941, que murió en 2002 a causa de una enfermedad metabólica y digestiva. Formado en los talleres de Antonio Berni y Juan Carlos Castañino, Oscar Boni fue protagonista del arte argentino desde los años 60. Siempre de una manera vanguardista o de avanzada, si queremos decirlo así. Desde posiciones siempre de avanzada, usó la fotografía en gran parte de su polifacética obra, fue uno de los pocos artistas en la historia del arte argentino contemporáneo que fue fotógrafo. Trabajó como tal durante 7 años, periodo en el que decidió abandonar la práctica artística. Las experiencias de los años 60, más el convulsionado panorama político nacional que también se expresaba en la práctica de los artistas de ese entonces, determinó el abandono del trabajo artístico
momentáneamente. Boni fue un personaje relevante y también misterioso en el arte argentino. Su trabajo, innovador y provocador, se centró en los temas que lo preocupaban de modo especial: la memoria, el tiempo y la muerte. Boni había afirmado que su propia muerte le daba mucho miedo, que le aterraba la posibilidad de desaparecer físicamente. Por eso, según decía también, quería hacer obras que permanecieran después de su muerte. Vamos a recordarlo a través de esta nota de archivo del cuento de la buena pipa en pintura que hice en el año 1999, cuando Boni estaba realizando una gran retrospectiva en el Parque de España. Aquella familia obrera del año 68, a un silencio al que te llamaste después del 69 por unos 5 o 6 años, hasta este Boni, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Es el mismo que ha ganado una experiencia y que sabe reconocer sus errores. Los errores son haber terminado con la función del artista que exponía, haberse alejado por esos años de la disciplina y a la cual tuvo que volver. O sea, yo considero que ha sido un error alejarse. Y a mí me ha costado muchos años de duro sufrimiento, porque me di cuenta que no era capaz de vivir o no podía estar ubicado en la vida sino como no sea haciendo esto que hago. O sea que en realidad yo no tengo tantas posibilidades de libertad, no tengo ninguna. Yo soy esclavo de esto que estoy haciendo. Eso es lo que me permite vivir y eso es lo que aprendí en esa época. ¿Vos sentiste que habías dado un salto al vacío y que tenías que ver dónde estabas parado? ¿Fue como un crack y a ver, ¿y ahora qué hago? No, en realidad lo que fue una actitud muy crítica con el momento cultural que estábamos viviendo en el Ditela. Pensábamos que habiendo asumido la idea de artistas de vanguardia, artistas revolucionarios, estábamos comprometidos con nuestro quehacer en un lugar que en cambio era sostenido por una firma comercial que era Ditela, y esto establecía una gran contradicción. El error que yo digo es haber deslindado los terrenos tan obviamente, ¿no? Tan simplemente. En realidad la cuestión es mucho más complicada y es importante estar en batalla. Es decir, el artista cuando se retira sencillamente se anula, no existe. O sea que es necesario estar en batalla y eso es lo que yo le llamo el error. Es importante volver a la muestra. Y también errores de juventud, arrogante error el de pensar de que podíamos no necesitar de la galería o del museo. ¿Eso cambió? ¿Necesitas la galería, necesitas el museo? Yo creo que sí, que es necesaria la galería y es necesaria la oportunidad de tener un vínculo con la sociedad, que es la muestra de arte. La muestra de arte es una ceremonia en la cual se vincula la sociedad con la obra de un artista. Vos mantuviste a lo largo de tu trayectoria, creo que de toda tu vida, porque naciste pintando prácticamente, una ética coherente, ¿no? Que tiene que ver incluso con lo que estás diciendo ahora y con este reconocimiento valiente de este rol al que estabas haciendo referencia. La actitud combativa estuvo siempre, porque vos naciste siendo un excelente dibujante, incluso leí anécdotas tuyas en las que participabas de algún certamen con 2 nombres diferentes y ganabas ambos premios por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió que ese tipo, que era un excelente dibujante, un excelente pintor, qué fue ocurriendo en ese muchacho, en ese hombre, como para que llegara a desmaterializar el arte como lo hizo y como lo sigue haciendo? En realidad lo del dibujo es nada más que una técnica. Es lo mismo, en este momento yo hago fotografías, pero es lo mismo. Yo necesito de la imagen y necesito de una imagen que tenga una mayor fuerza de impacto sobre el que mira, y creo que es la fotografía, porque la fotografía sostiene una forma de veracidad. La fotografía es documento de algo que existe como objeto dentro de lo real para que sea fotografiable. En ese sentido creo que tiene más poder que el dibujo.
Si yo pensase lo opuesto, haría lo opuesto. Es decir, yo creo que los materiales en sí no transmiten nada, sino que sirven como vehículo para la idea que tiene el artista. Me equivoco. Una primera vez en Misiones, de donde soy oriundo, en el año 1957. Había un centro cultural. Es un centro cultural de la municipalidad. Después estuviste en Rubers. Después hice una muestra en Rubers en el año 64, 65. Firmaste un contrato. Firmé un contrato que se rompió. ¿Por qué se rompió? Se rompió porque el galerista descubrió que yo estaba dispuesto a hacer cambios. Fue a raíz de una muestra del Ver Estimar en el cual yo presenté un objeto, uno de los primeros objetos que se hizo en la Argentina. Y esto disgustó muchísimo al galerista porque evidentemente reconocía la imposibilidad de comercializar ese producto. Yo en un momento, cuando en la época del 60, por ejemplo, creo que pertenecía a una idea de vanguardia, porque la vanguardia es una idea que pertenece al moderno, al periodo moderno del arte, el cual ya ha terminado. Nosotros estamos en un periodo posterior que viene siendo denominado posmoderno, y en el cual la vanguardia no existe, la vanguardia está agotada. No hay ninguna posibilidad de incorporar formas nuevas porque están todas, y el ciclo de la historia se recicla sobre sí mismo, ¿no? Se cita sobre sí mismo. Entonces en este momento a mí la idea de vanguardia no me interesa más. Me preocupa la idea sí de transmitir ciertas cosas o de llevar adelante un discurso sumamente sencillo, sumamente transparente, y que cualquiera esté informado del arte o no esté informado del arte lo pueda percibir igual. El mensaje está hecho, no lo voy a decir, porque el mensaje está puesto en objetos que son visibles, que son tangibles, que se ven, y en eso se articula, a eso se llama lenguaje, es un lenguaje visivo. O sea que no hay un lenguaje que yo pueda decir, yo quiero decir esto porque si no, no lo diría de la otra forma. Yo creo que el artista tiene una responsabilidad si se mete en esta disciplina. Esta disciplina es una disciplina que permite todo esto, que está hecha para todo esto. Hay quien la puede tomar con otro sentido y hay quien puede especular con esto. No me parece bien. Yo creo que esta es una disciplina que exige la verdad, que exige la transparencia, y el arte creo que tiene una función social que cumplir. Es decir, el artista está destinado a dar respuestas en algo que la gente necesita también. La gente necesita del arte así como necesita de la religión. Necesita tener una vida espiritual. En ese sentido, ¿cuál sería la función del arte y del artista? La del artista es la de estar presente, ser verdadero con lo que hace y transmitir un mensaje simple, que pueda llegar, porque hay un prejuicio en general como que el producto del arte puede no entenderse o que es necesario tener una cierta cultura. Sí, el que tiene una cultura ve desde un punto de vista, el que no la tiene también puede llegar al arte, porque el arte puede ser sencillo, simple, y sobre todo si hay una cuestión emotiva que a mí me interesa mucho que suceda, se puede llegar igual. Y en cuanto a la fotografía, ¿cuándo tiene cabida en tu vida y a través de quién? La fotografía, yo entré a trabajar en fotografía en el año 70 o un poco antes. Creo que a mitad de los 60 yo ya hacía fotografía. Pero la fotografía es una disciplina más, como puede ser el trabajo con tela o con un alambrecito. En tal sentido, Noé decía que vos usás la máquina fotográfica como usabas el pincel, con el ojo de un pintor, ¿no? Claro, como una técnica más. No creo que sea relevante el hecho de la fotografía. Lo que pasa con la fotografía es que la fotografía está de moda. ¿Utopías? Y las utopías es cuando entro a balear una palabra que tiene muchísimo significado para toda la cultura del 60 y que desaparece en los años posteriores. Las utopías desaparecen en los años 70. ¿Desaparecieron para siempre o están por ahí dando vueltas y a la espera? Yo creo que nada desaparece para siempre, sino que la cultura lucha con las fuerzas que
que la van modificando. Nosotros en este momento vivimos una cultura marcada por el consumismo y de consecuencia el arte se está banalizando muchísimo. O sea que no creo que se pierdan para siempre, porque evidentemente dentro del siglo las utopías de los años 60 siguen siendo una referencia sumamente importante. Lo cual no quiere decir que tal vez desaparezcan para siempre, tal vez no sabemos, pero a mí me interesaría recordarlas. Yo creo que el arte tiene que ver con la filosofía, yo creo que el arte tiene que ver con la religión, yo creo que el arte tiene que ver con la política, yo creo que el arte tiene que ser transparente, eso es lo que yo creo. O sea que yo tengo un sentido en todas esas cosas, pero no podría decir que sea mejor. Yo sí creo que sí, que hay un sentido, evidentemente hay un sentido ético en todo eso. Los suicidios, hay múltiples interpretaciones de los suicidios, porque los suicidios no tienen una sola interpretación, pero los suicidios son sacrificios y una manera en que el espectador se puede conectar rápidamente con la obra, porque la idea del suicidio negada o aceptada existe en la mente de todos. Y yo trabajo con eso, trabajo con ese inconsciente que cuento con que el espectador tiene también en cuenta ese terreno. Es muy fuerte en tal sentido, porque todo el mundo puede reconocerse de alguna manera, ¿no? Yo creo que el espectador que mira una obra se ve dentro del suicidio, porque se ubica en el lugar donde está puesta la pistola que dispara. Sin embargo, ese suicidio donde te muestra con una o dos o tres perforaciones, muestra igual a un tipo que tiene la mirada transparente, de frente y sigue vivo a pesar del balazo. Ese es lo paradójico de la obra, en donde se descubre que es una ficción, donde el espectador está en el lugar mío y donde yo sigo mirando de frente. Tiene que haber esto porque pertenece, como digamos, a la técnica del teatro que yo estoy usando para que el espectador entre emocionalmente. Fontana, Boni. Las perforaciones de Fontana, los balazos de Boni. Eso tiene que ver con Rosario, por eso estoy en este momento en Rosario. Fontana es un rosarino, sin embargo los italianos ya dicen que es italiano. ¿No? Ellos dicen que es un italiano nacido en Rosario. Ellos dicen, sí, lo he visto escrito, es un italiano nacido en Rosario. Yo tengo una gran admiración y como una deuda con Fontana porque me interesa esa posibilidad de entrar a un espacio metafísico. Yo creo que la democracia también es un arma de doble filo. La democracia no es que sea la salvación de la sociedad. La democracia también es un elemento del capitalismo. Es decir, el capitalismo ha transformado nuestro tiempo en un tiempo signado por el consumo y de consecuencia la democracia es una palabra delicada, pero quiero decir que la justicia social debiera ser un propósito de cada individuo. ¿La globalización? La globalización es un mal del cual será muy difícil salir y de nuevo me remito al individuo, que es el elemento modular de esa globalización. Boni, ¿se te ocurrió jugar alguna vez con estos suicidios en el arte? Si realmente llegaras a concretar tu propio suicidio, pero no ya figuradamente. No, nosotros estamos en situación de arte, o sea que estamos en una situación de ficción. No, yo tengo una vida muy solitaria, muy encerrada, pero el grupo de amistad o de los afectos está cerca. Trato de que sea una vida posible. ¿Eres amigo en el arte? Tengo amigos en el arte. Nos morimos todos, Boni. El día que te mueras, ¿cómo querés ser recordado? Como esto que hago. Yo ya estoy muerto. Yo ya llegué al final. Es decir, lo que yo hago es seguir trabajando, pero yo estoy en una situación de límite. Yo no voy a ser dentro de 10 años diferente de esto, o dentro de 20, dentro de los años que me queden. Yo ya estoy en el final. Valioso documento este material del cuento de la buena pipa en pintura, sin ninguna duda. En la Bolsa de Comercio se inauguró la semana pasada la muestra 10 artistas contemporáneos, curada por María Laura Carrascal. Intervienen Flor Balestra, Paula Grassini, Silvia Lenardón, Alicia Nakutsaca,
Victoria Rodríguez, Maxi Rossini, Lucía Seizas, Michelle Sicot, Jazmín Varela y Román Vitali. Hablé con la curadora, hablé con María Laura Carrascal, esto es lo que dijo. 10 artistas contemporáneos, María Laura, muestra curada por vos que se inaugura esta noche en la Bolsa de Comercio. ¿Cómo surge esto? Bueno, a partir del nexo fue María Eugenia Figoseco, que está vinculada al mundo del arte, además es la hija de una alumna, una exalumna mía de la Universidad para Adultos, a la que adoro. Y ella, bueno, conoce de mi trabajo y como ella también trabaja acá en la Bolsa haciendo algunas actividades, me recomendó para este ciclo que tiene que ver con curadores que van cambiando, porque hasta el año pasado, bueno, que murió Miguel Ballesteros, era la persona que directamente se encargaba siempre de las obras, las muestras que se realizaban acá en la Bolsa. Este año están cambiando, cada muestra tiene un curador diferente. Sí, cada año. Y esta la curás vos. ¿Cómo surge la idea, cómo te nace la idea, por qué nace la idea de convocar a 10 artistas contemporáneos, no uno, por ejemplo? ¿Cómo surgió tu idea? Bueno, porque me parecía importante, por un lado, hacer un paneo de lo que significa la concepción de arte contemporáneo, que a veces no es muy clara, bueno, está un poco más así explicitada y desarrollada en el texto del desplegable. Y lo que uno puede ver acá son diferentes formatos, diferentes soportes, diferentes técnicas. Y si algo marca la contemporaneidad es justamente esa ausencia de jerarquías. Un soporte no es más valioso por su técnica o materialidad en sí, sino que implica que una producción debe ser singular, un proyecto creador tiene que ver con lo que produce y suscita un artista, y las materialidades responden a esas diferencias. Así que podemos ver cuentas de acrílico facetadas, bordados, tejidos, pintura al óleo, ilustración, lápiz, virome sobre papel, bueno, esa variedad que implica un crisol de posibilidades para expresar lo que, bueno, uno siente. ¿Y la elección de esos artistas, por qué esos precisamente? Bueno, porque me parecía que dentro del arte contemporáneo, más allá de estas diferencias de soportes y modalidades, también hay corrientes. Y creía que en un espacio como la Bolsa, que quizás estaba más vinculada a otro tipo de expresiones, mostrar la producción de 10 artistas era un soplo de aire fresco, mostrar qué es lo que está pasando en muchísimas de las galerías y museos de la ciudad, a través de ejes que me parecía que podían ser atractivos y amigables, quizás un poco alejándome de las vertientes más vinculadas a lo neoconceptual, y decidí que me parecía que los artistas que convocaba tenían que tener algún tipo de relación con la idea de micromundos, de representaciones de la naturaleza o de universos surrealizantes. Entonces me parecía que eso era algo que podía tener una empatía ya con el público habitual de la Bolsa y al mismo tiempo incorporar nuevos públicos, que creo que ese es como el gran desafío de un espacio como este. ¿Podés hacer una breve reseña de cada uno de los participantes? Sí, podría. Mira, está el caso de Lucía Seizas, que tiene una formación como arquitecta, ha trabajado mucho en ilustración, pero en este caso lo que trae, además de 2 pequeños bocetos, es un bordado que hizo especialmente para la muestra, muy interesante, casi en blancos de color, y que me parece que da cuenta de justamente los diálogos entre la línea dibujada y lo que implica la línea del hilo ya sobre la tela. Después está también Alicia Nakatsuka, que es profesora en la Escuela de Bellas Artes, donde yo también trabajo. Bueno, Alicia es misionera y en sus obras, bueno, está por supuesto instalada acá en la ciudad, pero en sus obras aparece esta cuestión de la flora y la fauna de manera omnipresente. Después Michelle Sicot, que es una artista que desde hace mucho tiempo trabaja la cuestión de lo textil y del bordado, además de su producción plástica, desarrolla un trabajo importante como tallerista. Varios de los artistas que están acá y por fuera van a ese taller, algo que a mí me gustaría hacer, pero que por cuestiones de tiempo no tengo, porque la cuestión de lo textil, el bordado, la indumentaria, bueno, es algo que tiene que ver con mi universo de intereses. Después está también Silvia Lenardón, que también es otra artista, también docente de la Escuela de Bellas Artes, que tiene un universo sumamente singular. Bueno, la hermana también es artista plástica y me parece que dialoga con ese eje que te decía, universos surrealizantes, en donde la realidad y lo mágico o lo imposible es posible en el mundo del arte. ¿Sigue más Rossini?
Sigue Maxi Rossini, bueno, que el trabajo de él también esta cuestión así como por un lado de la representación de la naturaleza, pero como con una filigrana de tinta, que uno lo que ve ahí es esa devoción y ese bordado, entre comillas, a partir de esos pequeñísimos, así delicadísimos trazos con los que compone esa filigrana vegetal. Después también está, bueno, Paula Grassini, con 2 pinturas de gran formato, en donde, bueno, Paula también una artista de mucho recorrido en la ciudad, de gran visibilidad, con esa técnica de veladuras, de cientos de veladuras y que generan esa volumetría que, bueno, genera desconcierto. O sea, también es una obra que si bien apela a una imagen figurativa y una cuestión así como de extrañamiento por esa técnica y también, por supuesto, por el tipo de temática que trabaja. Después está también Flor Balestra, que bueno, desarrolla su trabajo también en el ámbito de la ilustración, el dibujo, lo mágico, los personajes, muy anclada a lo que es la idiosincrasia de la ciudad, y me parece que eso, bueno, lo trabaja acá, y creo que me parecía que era alguien que tenía que estar en una muestra que en la bolsa implicara, ¿no?, la inclusión de 10 artistas contemporáneos. Después tenemos a Jazmín Varela, que trabaja con virome y acrílico. Sí, que genera, bueno, esos pequeños, bueno, había como 2 opciones, 2 series. Me encantan esas pequeñas así como obritas y que arman ese universo, así en este caso como de... Uno, cuando yo vi eso, pienso, más allá de las diferencias, por supuesto, estéticas y de soporte, en esa fascinación de los artistas viajeros del siglo XIX y después también las influencias del japonismo en esos jarrones que aparecen en la serie de los jarrones azules y diferentes especies de plantas, bueno, que tienen que ver, bueno, o yo las relaciono con esas experiencias históricas, pero seguramente tienen que ver con su universo cotidiano. Después, bueno, Román Vitali, también una figura fuerte del arte de Rosario y de Argentina, un artista, bueno, de un recorrido y una trayectoria importantísima, que ha, bueno, construido su obra y toda su producción también, retomando una técnica vinculada a una artesanía de la década del 70, con la que se hacían bolsos, llaveros, que es el encastrado de cuentas acrílicas facetadas, para construir, bueno, todo lo que uno se puede imaginar. En este caso trabaja tópicos clásicos de la historia del arte como el paisaje y las naturalezas muertas, y no solo aparecen esas representaciones, sino los marcos también construidos con esta técnica. Una vuelta de tuerca en su trabajo muy interesante. Totalmente, totalmente. Y después, por último, Victoria Rodríguez, que hace muy poco tiempo presentó en el Museo Histórico un libro que tiene que ver con una experiencia de viaje en Perú, que es cómo me gustaría ser arqueóloga en Perú en los años 30. Y un poco en este trabajo que hizo especialmente para la muestra de la bolsa, sigue en parte esa dinámica porque trabaja con una experiencia de viaje en Portugal, por eso se llama Una semana en Portugal, con un registro de mayólicas, que después las trabaja digitalmente e imprime este papel de gran formato, que es un muestrario de esas mayólicas que evidentemente le han impactado positivamente. Comenzaste, o prácticamente comenzaste la entrevista hablando de la contemporaneidad, del arte contemporáneo, sí, de la idea de acercar al público un poco un muestrario amplio acerca de ese modo de trabajar. ¿Podés, lo que escribiste para el catálogo, podés ampliarlo, aunque contradictoriamente, brevemente? Sí, bueno, yo creo que lo que uno puede ver, y en relación a lo que recién mencionaba de cada uno de los artistas, es esto que te decía, por un lado la ausencia de jerarquías, por otro lado la conciencia de creadores que saben del legado de la historia del arte y de otras manifestaciones vinculadas quizás con, podríamos decir, manifestaciones del arte popular. Y ese universo de intereses son los que atraviesan a estos artistas, que no solo son conscientes de esas tradiciones, sino que también son conscientes de que un proyecto creador se inscribe en relación a instituciones de formación, de legitimación, de exhibición, y que tiene que ver con la profesionalización del artista como un trabajador. Así que me parece que lo que uno ve es eso, son trabajadores del arte que, bueno, tienen una labor que, bueno, es muy interesante, imagino yo que muy satisfactoria, pero también cargada de preocupaciones como las de cualquier trabajador. Hace poco te hice una entrevista por la muestra que curaste
para el Museo de Esteves, la muestra de Marcelo Toledo, Sí. que hizo las réplicas en esta exposición, expone las réplicas de las joyas de Eva Perón, y te pregunté, como final de la entrevista, algo que ahí no te comprometía demasiado, te pregunté si Toledo te regalaba una obra como agradecimiento por tu curaduría, ¿cuál elegirías? Y si ahora te pregunto lo mismo, el compromiso que es quizá mayor porque está más personalizado, ¿qué elegirías para llevarte a tu casa si el grupo dice, María Laura, estuviste genial con la curaduría, te queremos mucho, te apreciamos mucho, te queremos regalar una obra? ¿Cuál elegirías para llevarte a tu casa? Mira, yo te diría que si ese grupo me dice que me quiere mucho y me aprecia mucho, les pediría que cada uno me regala la obra que elegí porque es la que decidí que formaba parte de esta muestra de la cual estoy muy orgullosa. Pero vos te llevas todo, una obra de cada uno. Sí. Yo te digo una de todo. No, yo quiero una de cada uno. Guillermo Rux, segunda y última parte. Le preguntaba al comienzo de la entrevista si podía marcar algunas grandes diferencias entre esa época y esta. Me refiero no a lo personal, sino al arte en general, o al mundo, si quiere. Cambió completamente. Obvio, pero ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve para bien eso? ¿Lo ve para no bien? Muy difícil, muy complejo es. No estoy de acuerdo con lo que se llama mercado del arte. Creo que le hace daño. Pero bueno, pero las cosas son así. Yo creo que hoy más que nunca hace falta la voz personal. ¿Qué me dice este? A ver, no la voz que se dice, sino lo que uno tiene para decir. Porque en realidad yo quiero ver cómo ve el mundo otro, para ampliar el mío, o para ver si donde estoy yo tengo que conocer. Me resulta indispensable meterme en el mundo de los otros. Y si se trata de dibujantes o pintores o qué sé yo, o fotógrafos, uno los busca buscando una relación para medirse uno mismo. Y bueno, esa forma de mirarse no es lo que está de moda ahora. Parece contradictorio, ¿no?, que el mercado del arte vaya para un lado y el arte por otro. Yo no diría el arte. No entiendo bien qué es el arte hoy. Hay una gran confusión. Por mi parte, yo, si no es confesional, en el sentido de no religioso, en el sentido, esto es lo que me pasa. Para mí tiene el valor de mostrarme la persona. ¿Ese es el arte para usted? ¿Eso es el arte? No sé si es arte, pero es una necesidad. Después la palabra arte es muy grande. No estoy muy seguro de que se puede usar demasiado. Hay un buen amigo acá y un gran artista, Julián Usandizaga, que dice que el arte es un sistema, hablando justamente de lo que habla usted, diciéndolo de otra manera. Claro, exactamente, es así. Lo que se llama arte es un sistema, hoy. Yo no sé si es así. ¿Sigue teniendo taller? No, me aumentaron mucho el alquiler, hubo que cerrarlo. Tenía una cantidad impresionante de alumnos, me acuerdo que... alumnos llegó a tener. Pero los gastos subían y subían, y no se podía aumentar a los alumnos porque venían mucha gente de otros países también, y sobre todo venía mucha gente de los alrededores de Buenos Aires. Había gente que viajaba también de Rosario especialmente para tomar clases de los días sábados. Exactamente. Había una premisa que tenía en el taller que me gustaba mucho, que era que había que dejar el celular. No permitía las llamadas a celulares. No, yo lo borré el celular. Sí, porque si no estaban dibujando, estaban así, no. Y siempre me di cuenta de que el tono del taller debía ser un poco el aprender el oficio. A mí me gustan los oficios. A mí me gusta el carpintero, me gusta el zapatero de la época de mi época, en los garages y ese tipo de cosas. Admiro siempre al profesional que asume su trabajo
con profesionalismo y con cierto orgullo, diría yo. Con amor. De eso que está haciendo. Y que lo hace con todo el amor y la dedicación, de que eso es lo que yo paso por la vida. Y bueno, no voy a decir que es el rastro, pero sí es el rastro. Usó muchas maneras de manifestarse, de contarse a través del arte. ¿Cómo fueron apareciendo esos modos, esas series? ¿Cómo aparecían? ¿Las buscaba? ¿Era una necesidad o aparecían solas y cuando se daba cuenta de que estaba la serie comenzada seguía por ese lado? Sí, es así. Yo confío mucho en el instinto y confío mucho en la capacidad de sorpresa. Si lo que miro me sorprende y me conmueve, quiere decir que hay una verdad para mí. Y entonces empiezo a trabajar en eso. Empiezo a pensarlo para hacerlo mío. Y bueno, llega un momento que sí es mío, o coincide, tengo que esperar un tiempo. Y bueno, eso es lo que marca un poco mi tono de series o de también relaciones humanas. No se puede separar. ¿Cómo es su vida hoy? Después de los problemas que tuvo de salud, ¿cómo es su vida hoy? Se ha achicado un poco mi vida, porque con las piernas así como que me dolían, ahora ya no me duelen más, pero ahora lo que tendría que recuperar es el equilibrio, que lo tengo medio mal. Y es una vida más chica, esto es lo que puedo decir, pero no porque tengo la edad que tengo y el físico que tengo, digamos, sino por mentalmente. Hay una querida amiga, colega pintora, también Rosa Aragone, que dice que va a cumplir 90 años en octubre. Dice que hace un tiempo me decía, en alguna nota que le he hecho, me decía que a la edad que tenía, 80, digamos, sí, todo lo que estaba el doble para conseguir la mitad. Ahora que está a punto de cumplir 90, dice que todo le cuesta el triple y consigue solamente el tercio. Exactamente, es así. Yo también voy a cumplir 90. Sí, exactamente así. Pero no me siento de 90, este es el problema. No, eso es lo bueno, no es el problema, eso es lo bueno. Es el problema porque los demás me ven de 90. No importa cómo lo vean a uno, sino cómo se sienta, bueno, cómo se siente. Se lucha para eso. Seguro. Se lucha para eso. Y cuando ahora dibujo... ¿El trabajo es solo nocturno? ¿Esos dibujos son solo de noche? Son todos a la noche. ¿Y durante el día no? Hago otras cosas. ¿Cómo ser? Bueno, lo que me va impresionando, por ejemplo, de repente me impresiona, ahora estoy dibujando muchas plantas, no sé por qué estoy dibujando plantas. ¿Dibujo o pintura? Dibujos de plantas naturales, digamos, del jardín, y todavía no sé lo que hay en esas plantas. Es cuestión de trabajar, mirar más, y sorprenderse más. A veces eso es difícil de llevar adelante porque las ausencias de la realidad, una cosa es el sueño, otra cosa es la realidad. Yo en otra época lo manejaba mejor esto. Ahora a veces me queda la ausencia de la realidad y el mundo imaginado pasa a tener prioridad y ahí empiezan los líos. Evidentemente todo le importa y todo es pasible de ser utilizado para usted como factor desencadenante para hacer algo, porque en esta muestra que le digo de las celatrillas, en esta muestra de dibujos, había, entre otras cosas, había la hornalla de una cocina con el fuego encendido y en otro había una pava, o sea, cualquier tema es factible de ser reproducido a través de su temperamento. Todo, no hay no. Y la cocina es porque me sentía cómodo entre las ollas y los sartenes. Vino uno una vez y me dijo, claro, la cocina es el reino de la madre. En aquella época yo era un chico. A lo mejor me quedó grabado eso. No sé. Eran muy lindas las cosas de la cocina. Tirar buzones, la cuchara es muy linda. Eso es lo que había en la muestra. El tenedor es muy lindo. Los sartenes son lindos. Y bueno, todo eso cuando se termina de comer a veces hay que lavarlos, y por supuesto,
y hay que ponerlos a secar o se secan. Siempre me impresionó mucho cómo se va el agua de la cocina de las rejillas que hay en las piletas. Hace un remolino y cae. Bueno, me impresionaba porque un poco la vida es así. Si debiera hacer una breve autobiografía verbal para mi programa, para el cuento de la buena pipa en pintura, que es el nombre de mi programa, si debiera hacer una breve autobiografía, ¿qué dice Guillermo Rux de Guillermo Rux? ¿Qué no puede dejar de decir de sí mismo? De lo único que puedo hablar es de cuando las cosas se me transforman en una especie de obsesión, porque quiere decir que están metidas bien profundamente. Entonces trato de, como a veces no es fácil, trato de ser fiel a eso todo el tiempo. Es decir, yo tengo una gran fidelidad por esas cosas, por la sorpresa, por las cosas que puedo absorber y van tomando forma dentro mío. Tengo una gran fidelidad. Yo creo que a toda costa, sea lo que sea, seguiría haciendo eso. No soy nadie si no hago eso. ¿Quién soy? No sé. Soy lo que represento. Supongamos que la autobiografía no sea verbal sino escrita, la está escribiendo y termina la autobiografía. ¿Cuál sería la última palabra de esa autobiografía? No la última frase, la última palabra. Vivir. Vivir. Siempre la vida. Y la vida se manifiesta de todo. La vida es maravillosa. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podríamos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 115 años con la cultura de Rosario. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867.